7 de la mañana con 50 minutos. Debemos indicarles a todos ustedes que el día de hoy, este viernes y de aquí en adelante, vamos a realizar un proceso de entrevistas en el ámbito jurídico todos los viernes para que ustedes tengan un elemento adicional para que se pueda conocer cuáles son las distintas nociones jurídicas que siempre ustedes por alguna circunstancia deben conocer para poder realizar algún tipo de denuncia y poder seguir algún proceso judicial en el caso de que se sientan perjudicados. Desde hoy iniciamos el Café Jurídico y para ello hemos invitado a Giancarlo Viñolo, quien nos acompaña en esta mañana y con quien vamos a desarrollar justamente esta suerte de Café Jurídico. También ustedes podrán realizar las diferentes consultas, nos pueden enviar mensajes, nos pueden enviar audios y también se pueden comunicar con nosotros al 288-2178 y al celular 099-514-1114. Doctor, qué gusto que nos acompañe, bienvenido a este espacio. Yo a mí muchas gracias, es un gusto estar nuevamente acá. Iniciamos justamente tratando el tema de las pensiones alimenticias, un tema que tiene muchas aristas y que sería importante que la ciudadanía pueda tener más elementos para que en caso de, como habíamos mencionado, se requiera algún tipo de servicio jurídico, también tengan las nociones para poder hacerlo. ¿A qué hace referencia este tema de las pensiones alimenticias en general, doctor? Bueno, las pensiones alimenticias siempre resultan ser un tema bastante álgido, ¿no? Creo que todos los días escuchamos que hay padres o madres que se encuentran presos por no haber cancelado las pensiones alimenticias, pero esto comprende más que nada y partimos del hecho que los niños tienen derechos básicos, el derecho a una alimentación, una vivienda, una educación, a salud. Entonces los padres están llamados a cubrir estas necesidades. Si no las cubren, tenemos medidas de apremio, como es este caso del apremio personal, que es cárcel hasta por 30 días, o apremios reales, como son prohibición de enajenar bienes o prohibición de salida del país. ¿A raíz de qué circunstancia la mujer puede solicitar al hombre, en este caso su esposo, el pago de las pensiones alimenticias o viceversa? A ver, las pensiones alimenticias tienen como base, por así decirlo, una tabla de pensiones alimenticias, en las cuales se establecen porcentajes de cuánto deberán pagar. Esa tabla se divide en niveles. Cada nivel, hablamos nivel 1 es un salario básico unificado hasta 1.25 salarios básicos unificados, y el último nivel, que si no estoy mal es el sexto, es de 6 a 9 salarios básicos unificados, de 6 en adelante. Cuando sabemos, a ver, tenemos que partir del ingreso que tiene el padre o la madre que va a prestar los alimentos, y en base a eso se hace una ecuación con la tabla y se determina el monto de pensiones alimenticias. Ya, que va desde cuánto el mínimo según su sueldo, es decir, si gana $395, ¿cuánto se tendría que dar en el caso de que se tenga un hijo? Un hijo, $110. 110 con 25 más o menos. Siempre se redondea a los 111 en los juzgados, claro, por así decirlo. Hay personas que tienen más hijos, ¿no? En el caso de que se tenga 2 hijos y se tiene el mismo sueldo, ¿qué pasa? Es el mismo porcentaje. Hablemos de que el porcentaje se mantiene, pero va cambiando. A ver, vamos, el coeficiente cuando son más de 3 hijos es 54.23% con un salario básico unificado. Hablemos de que una persona que gana el sueldo básico y tiene 3 o más hijos, para todos los hijos tendrá que pasar más o menos $71 por hijo, no pudiendo ser inferior a esto. Hay ya resoluciones de la Corte Nacional que establecen que no podrá ser inferior a esto. ¿Se hace alguna diferencia porcentual en el caso de que la persona gane ya no $395, sino gane, por ejemplo, 500, 600, $1,000? ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cómo se hace el traslado para que se pueda realizar el monto ideal para que se pueda pagar por las pensiones alimenticias? A ver, como te mencionaba, existe una tabla que nos va dando estos porcentajes. Lo único que establece la ley es un mínimo de pensiones, no se establece un máximo. Ya. Entonces, dependiendo del nivel en el que se encuentre, el nivel lo dan los ingresos del alimentante, que puede ser padre o madre, se va siguiendo la tabla. Porcentaje que va desde el 28.12% del ingreso en un nivel 1, es decir, un salario básico, hasta el nivel 6, que hablamos de que un hijo, solo teniendo un hijo, uno o más hijos, el monto máximo al que se va a llegar es al 45.12% del ingreso. En la práctica hay una gran
una gran discusión porque hay casos en los que la pensión alimenticia se ha vuelto un sueldo. Creo que todos sabemos que hay gente que gana muchísimo dinero, muchas veces más de los $10,000. Entonces, en esos casos, la pensión alimenticia fácilmente podría superar los $4,500 mensuales. Ahora, hay algunos casos también que hay personas que solicitan más de lo que se determina de los rangos normales. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Qué tipo de proceso se puede seguir? A ver, el juicio de alimentos, por así decirlo, tiene como finalidad dos cosas. La primera, determinar los ingresos de quién va a ser el alimentante, y la segunda, el tema de cuánto debe pasar por alimentos. En estos casos lo que se hace es, cuando hay una pretensión un poco excesiva, la defensa, el abogado que defiende al alimentante, a la persona que va a pagar los alimentos, tendrá que demostrar cuántos son los ingresos y cuánto debe pagar por las pensiones alimenticias. Hay algunos casos de demandas de alimentos que se ponen cuando la pareja en algún momento tuvo algún tipo de problema. Cuando la pareja nuevamente vuelve a estar bien, quizá por alguna circunstancia no se eliminó, no se dejó sin efecto esta demanda, y por ende continúa acumulándose sin que en algunos casos se sepa que se está acumulando. ¿Qué se procede en estos casos? Eso es un caso que hoy en día sucede muy frecuentemente. Muchas veces una pareja, por circunstancias del hogar, decide tomarse un tiempo. Y en ese tiempo uno de ellos decide demandar alimentos al otro, pero nunca citan. Dentro de un proceso tenemos un momento que es la citación. Con la citación se le hace saber a la otra parte que hay un proceso judicial en su contra. En este caso que te decía, no se cita y pasan años. Así es. De hecho, el día de hoy tengo una audiencia de un proceso similar de alimentos que se presentó en el 2013, la demanda. Ya. Es difícil en esos casos porque sí se acumula, pero uno tiene que tratar de demostrar que se han ido haciendo ciertos pagos o que se han ido cubriendo las necesidades de forma directa dentro del hogar. En esos casos muchas veces vuelven al hogar y se encuentran cubriendo de forma directa todos esos gastos. ¿Cómo se puede sustentar en este caso? Porque hay algunos registros que en este caso las personas demandadas no los tienen. Se hace pagos escolares, se hace gastos en alimentación, cualquier tipo de gastos en el hogar, pero no se tiene el sustento por algún tipo de descuido, no se tienen las facturas, los recibos, o se botan. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cómo se puede sustentar que realmente se entregó esos recursos para bienestar de sus hijos, en este caso, y de su familia? En la práctica lo que se hace siempre hay una etapa de conciliación. Siempre en toda audiencia, en esa etapa de conciliación, se busca que se reconozcan esos pagos. Si es que no se hiciera en esa etapa, uno tendría que irse ya a una declaración juramental. De parte. Una declaración de parte, que es cuando una de los intervinientes dentro del proceso rinde su testimonio. En ese momento procesal uno podría decirle si es que realmente el alimentante canceló la escuela, por ejemplo, canceló la buseta, y como es bajo juramento, en lo posterior, si es que la persona que está declarando dice que no, y logro demostrar lo contrario, ya existen penas de perjurio. Ya, hay algunos temas interesantes también que podríamos abordar sobre la pensión alimenticia, pero por falta de tiempo no lo vamos a tratar. Pero sí sería importante que el doctor nos dé algunas aristas también sobre cómo procede en caso de que la persona que no está cumpliendo con esas pensiones alimenticias tenga que ir a la cárcel. En este caso, ¿cómo puede esta persona entregar esos recursos si ya no puede ejercer un rol laboral porque tiene una orden de detención? Bueno, recientemente, no tan recientemente, hace un par de años existió la sentencia 12/2017 de la Corte Constitucional. ¿Qué dice esta sentencia? De que aquellos alimentantes que no estén al día en el pago de las pensiones o se compruebe que adeudan 2 o más pensiones, tendrán que ser llamados a una audiencia en la que tendrán que justificar por qué no cumplieron con su obligación. Las justificaciones básicas son 2, enfermedad catastrófica o encontrarse sin trabajo. Esa audiencia que va a tener lugar, lo que se hace siempre, primero es tratar de que llegue un acuerdo de pagos. Si no se llega a un acuerdo de pagos y el alimentante no justifica
encontrarse sin trabajo con enfermedad catastrófica, va a proceder un apremio parcial. Una detención. Hay una consulta, nos dicen: buenos días, por favor quisiera saber por qué tengo que pagar la pensión de alimentos siendo yo la tía y tengo un sueldo de $250. Tengo 3 hijos y mi hermano era el padre que falleció hace 5 años. En esos casos se debería analizar las leyes que tenemos. Muchas gracias, es lo que nos dice una consulta para usted, doctor. Esa es una de las discusiones más grandes que siempre tenemos en la oficina con mis compañeros. Es el alimentante subsidiario. Entonces, ¿qué pasa cuando el alimentante Que también puede ser el abuelo, ¿no? Exacto. Cuando el obligado principal no puede cumplir con esta obligación, o está imposibilitado para cumplir con la obligación de prestar alimentos, se puede demandar a los subsidiarios, abuelos, tíos, hermanos mayores de 21 años que están llamados a cumplir con esto. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que se debe justificar que el principal no puede o no va a cumplir con estas obligaciones. Pero si es viable, es completamente legal lo que sucede. Ahí lo que se pone en tela de juicio es la integridad de una persona, de un menor, que a lo mejor se puede morir por no tener que comer o dónde estar, versus la capacidad económica de un tercero. Muy bien. Por falta de tiempo no podemos seguir abordando más temas sobre la pensión de alimentos, pero vamos a comprometernos para seguir despejando sus dudas el próximo viernes a las 7:45 de la mañana cuando regresemos con el Café Jurídico. Gracias, doctor, por habernos acompañado y por despejar estas dudas también. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Cuenten con nosotros cuando quiera. Por supuesto, estaremos también pendientes de tratar estos temas que ustedes nos pongan sobre la mesa también en la agenda para el próximo viernes y para el resto de emisiones. Son las 8 de la mañana con 1 minuto. Vamos a despedir. Gracias a todos ustedes. Nos reencontramos al mediodía. Tendremos la entrevista con el gobernador de la provincia de la Azuay, designado en este caso Osvaldo Larriba, quien nos acompañará al mediodía a las 12 en punto en la segunda emisión de La Hora Clave. Que pasen muy bien. Esta fue La Hora Clave, el diario informativo de mayor sintonía. La Hora Clave.